Vamos, vamos a ir arrancando y vemos. Son 12, si aparece alguno más. Bueno, a ver, la clase pasada estuvimos hablando del tema de las distintas sobretensiones que pueden aparecer en una red de media tensión. Empezamos a hablar del tema de los descargadores, las protecciones como protección ante sobretensiones, sobre todo de origen atmosférico, ¿sí? Por descargas de origen atmosférico. Pero me parece que me quedó en el tintero comentarles algo respecto del sistema de retorno por tierra, y lo voy a vincular a algo que mencioné muy al pasar, que era algo acerca de la resistencia de puesta a tierra. Así que me pareció que antes de seguir voy a hacer una pequeña digresión y voy a comentar algo que quedó ahí medio en el tintero. Cuando yo les comenté acerca de la resistencia de puesta a tierra, de las estaciones, porque justamente es la responsable de que en definitiva las sobretensiones transitorias anden en un entorno de un 73%, si bien ya vimos que no es exactamente así, pero anda en ese entorno. En primer lugar, yo quería mostrarles físicamente cómo era esa resistencia de puesta a tierra y después de alguna manera vincularlo al sistema MRT, ¿sí? Porque en definitiva el sistema de retorno por tierra es un sistema que se usa mucho en la electrificación rural, no solo en Uruguay, sino en general en la electrificación rural. Entonces me parece que quería un poco redondear esa idea y después seguimos adelante con el tema de descargadores. En primer lugar, quería mostrarles digamos, el equipo en sí. Para eso tengo que compartirles alguna foto. ¿Dónde lo tengo acá? Compartir. ¿Dónde lo tengo? Disculpen un segundito nomás. A ver. Bien. No sé si se ve esta foto que estoy compartiendo. Sí, se ve perfecto. Esto que les estoy mostrando, ¿sí? Es una foto justamente de esto. Esta famosa resistencia que la clase pasada vimos que era de 8 ohmios, hicimos algunos cálculos. Bueno, pero ¿cómo es físicamente eso? Bueno, esta resistencia es eso que ven ahí, es decir, una especie de ropero de chapa, ¿sí? Disculpa, Daniel. Sí. Matías dice que pudo entrar por el navegador, pues está esperando que le permitan ingresar, que le permitas Sí, ingresar. justo te iba a decir eso. Bien. Veo, sí, perfecto, perfecto. Matías Viera. Matías Viera ya está adentro. Ya está adentro. Bien. Si aparece alguno más, me cortan y lo admitimos. Bueno. Entonces, les estaba comentando acerca de la resistencia puesta a tierra. La siguen viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, con el cursor voy a señalar alguna cosa. Digo, básicamente que ven que lo que es como una especie de ropero de chapa, ¿sí? Que esto generalmente se pone al intemperie, ¿no? O sea, es una chapa
digamos, que tiene, bueno, tiene esta puerta que tiene unos burletes de goma, así para hacerlo estanco, ¿sí? Y adentro Pensaba lo que otro, tiene... Daniel, perdona. ¿Hay alguien más? Sí, Vale, Sebastián, vale. perdona que te corte. No, no, está bien, está bien. Bien. Entonces les decía, este ropero adentro lo que tiene es como un serpentín, ¿tá? Acá adentro, con un metal especial, digamos, no es un serpentín de cobre, justamente para tener una resistencia de, por ejemplo, 8 ohmios, ¿sí? Ven que acá tiene un bushing, ¿sí? Es decir, esta parte donde está el bushing es de donde viene desde el lado del transformador, digamos. ¿Sí? Sería este punto que estoy señalando acá en el pizarrón. Y del otro lado, ¿sí? Acá no se ve, pero digamos, acá si lo ven abajo a la derecha hay otro bushing rojo que sale al exterior de ese, digamos, del envolvente. Ahí es un punto donde se conecta a la malla de tierra de la estación. ¿Tá? Entonces, lo que uno puede reconocer básicamente es el serpentín. Después les voy a mostrar otra foto donde se ve un poco más el detalle de esto. ¿Tá? Pero si ustedes ven acá, esto que está acá es un transformador de corriente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque a veces directamente el fabricante, además de la propia resistencia, lo que hace es vender la resistencia con un transformador de corriente acá. ¿Tá? Ese transformador de corriente en realidad tiene que ver con las protecciones, porque lo que hace es medir justamente la corriente residual de tierra. ¿Sí? Ahora después vamos a ver un poco más eso. Pero me interesa que, veo que apareció alguien más, me parece, Imanol. Sí, pero pone que, no sé qué pone. Pero todavía no lo admití. Ah, Ahí apareció. Ahí apareció. Aparece. De a poco, pero van a aparecer. Bueno. Entonces les decía que en definitiva es una especie de serpentín y que tiene unos disipadores, ¿tá? Que tengo alguna foto abierta por acá. Acá. Ahí está. ¿Se llega a ver la foto? ¿Ya la ven? Sí. Eso es simplemente un detalle de cómo es el serpentín, digamos. O sea, esto hace algo como esto. Viene por acá, se conecta una parrilla con otra de este lado, de este lado, de este lado, se va haciendo todo un recorrido. Y después tiene como una especie de disipadores. Esto es simplemente para que tengan una idea de qué estamos hablando cuando decimos una resistencia a esta herramienta. Esta resistencia está pensada para soportar dos tipos de corrientes. ¿Ah? Una es la corriente que puede haber si hay un cortocircuito, ¿verdad? Si hubiera un cortocircuito en esta salida, ven que acá yo dibujé una salida, en realidad obviamente hay más salidas, ¿no? Pero yo dibujé una sola, y hice un dibujo trifilar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque después quiero explicar lo que sería un sistema con retorno por tierra. ¿Ah? Entonces, si hubiera una corriente de cortocircuito a tierra, ¿sí? Obviamente, si hubiera una corriente de cortocircuito a tierra, la corriente volvería y digamos que justamente pasaría por la resistencia de puesta a tierra. ¿Ah? Es más, habíamos visto que la resistencia esa lo que hace es topear de alguna manera el valor de la corriente de cortocircuito fase tierra
de la forma como la calculamos la vez pasada, ¿sí? Pero físicamente esa corriente va, digamos, a través de, por ejemplo, si esto es una línea aérea, ¿no? Estamos hablando de que esto es un sistema con una línea aérea, un cable desnudo. Si una fase, imagínense que yo qué sé, una fase se rompe el aislador y queda tocando una cruceta y de ahí va la corriente a tierra a través de una jabalina. Bueno, todo eso va por la Tierra mismo, por el planeta Tierra, digamos, iría hacia la malla y pasa por este elemento, ¿sí? Que la resistencia de puesta a tierra. Entonces, la corriente esa de 1000 amperes, digamos, tiene que soportarla, la propia resistencia, y tiene que estar diseñado esto para que la potencia disipada, porque esto es como una especie de estufa en ese momento, tiene que ser tal de que poder soportar esos 1000 amperes durante el tiempo que demore como máximo las protecciones en abrir. ¿Está? Digo, a grosso modo es eso. ¿Está? Ahora, ¿esa es la única corriente que experimentaría esta resistencia de aterramiento cuando hay una corriente de cortocircuito? En realidad, vamos a ver que no, ¿sí? En realidad, lo que tenemos es el caso de las corrientes de desequilibrio cuando hay, por ejemplo, un sistema MRT. Cuando hay una falla fase tierra, obviamente es un desequilibrio, si ustedes quieren, normal, digamos, ¿sí? Hay muchas fallas a tierra en una red aérea. Entonces, esta corriente de cortocircuito, omití decir, pero ya lo hemos visto, que como toda corriente de cortocircuito tiene también su pico dinámico, ¿sí? Además de térmicamente, eso disipar durante, yo qué sé, 1 segundo, 2 segundos, lo que sea que demore alguna protección en abrir, en el primer pico de esa corriente voy a tener movimiento de esos serpentines que ven ahí en la foto y eventualmente se pueden llegar a romper, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, este equipo también tiene que soportar esos esfuerzos, ¿sí? Y por lo tanto se especifica y se diseña como tal. Digo, a grosso modo, hay que decir que se le hace un ensayo, digamos, en el cual tiene que soportar térmicamente y dinámicamente un cortocircuito de la magnitud máxima que va a haber en la red donde va a estar colocado, ¿sí? Creo que tengo que admitir a alguien más. Disculpen ustedes, admitir. Ah, me aparece ya acá directamente, no tengo que salir. Bien. Entonces, obviamente, lo interesante acá es que ella misma, la propia resistencia de aterramiento, está limitando la corriente de cortocircuito, ¿no? Pero bueno, esa misma es la que tiene que soportar y así es como se ensaya. Ahora, les decía, esta resistencia de aterramiento no quiere decir que experimenten un estado normal, es decir, con la red equilibrada, o equilibrada no, sin defectos a tierra, no quiere decir que la corriente sea exactamente cero. ¿Tá? No quiere decir eso. De hecho, yo les había dicho, y lo vamos a ver en protecciones, que hay un camino de retorno siempre, que es a través de la capacidad de las líneas. ¿Tá? Pero la corriente de retorno que tiene que experimentar, digamos, más evidente, es cuando hay un sistema de retorno por tierra. ¿Tá? Entonces, esto tiene que ver, obviamente, con temas que vamos a ver después, pero el sistema de retorno por tierra, por lo menos lo presento, después vamos a volver sobre él, pero lo presento para que ustedes ya tengan una idea. ¿Tá? La idea del retorno por tierra, ¿sí? Es una idea que surgió por allá por la década de los años 20 del siglo pasado. ¿Se escucha? Sí, sí. Y es simplemente la idea que se le ocurrió a un ingeniero de aprovechar el planeta Tierra como conductor, digamos. Entonces, de esa manera se evitaba tender dos cables, digamos, ¿sí? Tendiendo uno solo, uno podía llevar energía eléctrica a lugares
distantes y con un sistema aún más barato, es decir, simplemente un palo, un aislador y un conductor. ¿Ah? Entonces, de ahí surgió este sistema, ¿tá? El cual yo lo esquematicé en este dibujo que hice en el pizarrón. Si yo tengo una salida troncal, ¿sí?, que es trifásica, ¿sí?, y eventualmente tengo, no lo dibujé acá, pero puedo tener derivaciones trifásicas también, pero puedo tener derivaciones monofásicas, ¿tá? Es decir, de retorno por tierra. Entonces, la idea básica es tener un conductor solo, ¿sí?, y en un determinado lugar poner un transformador, que es un transformador monofásico, ¿sí?, y el primario de ese transformador se conecta a tierra directamente a través de una jabalina. Se entierra una jabalina o dos o tres, o las que sean necesarias, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Pero el retorno es por la Tierra misma, digamos, por el planeta Tierra, ¿no? Entonces, si ustedes ven este esquema, las corrientes estas que yo dibujé acá de retorno, si ustedes suponen, ¿sí?, que estos tres transformadores son exactamente de la misma potencia y están en un determinado momento consumiendo exactamente la misma potencia, estas tres corrientes que están en rojo acá se anularían y la corriente que iría por la resistencia de aterramiento esta de la foto sería exactamente cero. ¿Ah? Pero eso es una entelequia, eso no existe. O sea, estas tres cargas nunca van a consumir exactamente igual. ¿Ah? Entonces, estas tres corrientes que yo dibujé acá, yo le dibujé un camino físico, ¿verdad? Pero no tienen por qué ser exactamente iguales. ¿Ah? Con lo cual, la suma, ¿ah?, en realidad va a ser no exactamente cero, ¿sí?, sino que en 10 minutos corta. Les decía, esta corriente no va a ser exactamente cero. Entonces, siempre en un sistema de retorno por tierra, siempre vamos a tener una corriente de desequilibrio. ¿Tá? Tal vez no sea mucho, pero siempre va a haber una cierta corriente de desequilibrio. ¿Tá? Estas derivaciones monofásicas en general no son derivaciones de gran corriente. De hecho, para darles una idea, UTE utiliza una especie de norma de distribución que establece que no son corrientes de más de 8 amperes. ¿Tá? Entonces, digo, si hay un desequilibrio, no va a ser un desequilibrio muy grande. Pero quiero que entiendan que en un sistema así, la suma de estas tres corrientes nunca va a ser exactamente cero y por lo tanto en forma permanente va a haber una corriente que va a circular por esa resistencia de aterramiento. ¿Tá? Y eso tiene un impacto en las protecciones. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en definitiva yo lo que tendría que tratar de diferenciar es una corriente de desequilibrio, ¿sí?, respecto de lo que es una corriente de fuga a tierra. ¿Ah? Porque si una corriente de fuga a tierra es muy, muy baja, ¿sí?, porque pónganle que es una falla de muy alta resistencia, tal vez se confunda con una corriente de desequilibrio. Entonces, de alguna forma esas cosas se tienen en cuenta en el tema de protecciones. Si yo tengo acá este reconectador que tengo acá a la salida, también tiene su juego de tres transformadores de corriente, que de alguna manera, que vamos a ver después, uno está censando cuál es la suma vectorial de las tres corrientes. Se supone que cuando hay una falla a tierra, voy a tener un desequilibrio de esas corrientes, que además va a circular por acá, y lo vería también este transformador de corriente externa. Entonces, en definitiva, yo tengo que, y con esto termino, tendría que establecer en el relé, digamos, que ve esto, ¿sí?, hay un relé, tendría que establecer un cierto umbral para que el relé sea inmune a corrientes muy, muy bajas,
porque podría no ser una falla, sino simplemente corrientes de desequilibrio naturales que circularían por la resistencia de aterramiento. ¿Tá? Bueno, eso es intrínseco de un sistema de retorno por tierra. Siempre voy a tener algunas corrientes acá, ¿sí? Que tal vez no sean mucho, ¿sí? Tal vez sean algunos amperes, pero no son exactamente cero y por lo tanto no tienen que sensibilizar las protecciones, porque justamente es parte natural del comportamiento de este tipo de red de retorno por tierra. ¿Okay? Acabo de admitir a alguien más. Ya somos 15 conmigo, 16. ¿Se entiende? Me parece que tenía que explicar un poco esto para que se entendiera un poco cuál era la relación física entre la resistencia de aterramiento, los cortocircuitos, el sistema MRT. ¿Ok? Es un equipo integral de una estación. ¿Sí? Sí, además de tener la estación, de tener el transformador, las celdas, los distintos equipos de maniobra, los descargadores, también tenemos otro elemento más, que es la resistencia de puesta a tierra. Bien. Sistema MRT, tengo alguna foto y creo que no me va a dar mucho más porque se me va a cortar. Están haciendo una pregunta, Daniel, en el chat. Sí. Dime. ¿Qué pasa si tenés una falla que por la resistencia de la línea y la tierra te resulta una corriente baja? Eso es lo que dice, no sé. No entiendo mucho la... Si es una corriente muy baja, justamente como yo necesito poner un umbral digamos, para que el relé no actúe, porque si no está saltando todo el tiempo este reconectador, si necesito, por ejemplo, para darles una idea, usted utiliza un umbral de corrientes residuales de 15 amperes. O sea, cualquier diferencia entre las corrientes, si yo sumo los vectores de corriente de estos tres transformadores de corriente. La suma vectorial me da un módulo de menos de 15 amperes, el reconectador no salta. No salta. Eso su umbral es 15 amperes. ¿Ah? ¿Por qué lo hago? Justamente porque yo lo que no quiero es que salte ante, por ejemplo, desequilibrios naturales del MRT. Hay otras razones que vamos a ver después, incluso sin MRT, por las cuales hay que definir un umbral de ese orden, ¿tá? Que tiene que ver con las capacidades de las líneas. ¿Tá? Eso lo vamos a ver después. Pero quiero que entiendan que no se puede poner un umbral idealmente cero para la residual de tierra, digamos. ¿Sí? La suma de las tres corrientes, yo no puedo definir un umbral cero, digamos, porque siempre voy a tener corrientes, pequeñas corrientes de desequilibrio. Entonces, supónganse el caso de usted, tengo 15 amperes. ¿Tá? Ahora, si hay, imagínense que esto es una línea que está pasando por unos árboles. ¿Ah? Después, cuando veamos protección, les puedo mostrar, hay 1000 videos para ver de protecciones, de cortocircuitos, que físicamente uno los ve, están quemando, los árboles se están prendiendo fuego, y uno ve que no corta el circuito. ¿Ah? Corta en algún momento cuando la corriente crece a un cierto valor. Es decir, sí, efectivamente puede pasar que haya una corriente de cortocircuito a tierra por mucho tiempo, y las protecciones no actúen. Digo, no es algo raro. No es algo raro. ¿Ah? Obviamente, a veces pasa que la propia corriente empieza a quemar una rama, es decir, la corriente está pasando por la rama hacia el árbol y hacia tierra, ¿no? O sea, y va para la estación de la misma manera. Pero es una corriente muy baja y no llega a actuar la protección de tierra de la salida. Y en algún momento la propia corriente empieza a quemar tanto la rama que hace que lo que en la jerga se llama quemar la falla, es decir, la propia corriente carboniza y la carbonización de ese camino hace que la resistencia baje, porque el carbón es más conductivo, digamos. Entonces la corriente empieza a aumentar
hasta que en algún momento supera el umbral de sensibilización de tierra de este relé y entonces manda a abrir la protección. Entonces ahí se corta y digamos que si hay suerte la corriente se apaga, ¿sí? Cuando el reconectador cierra tal vez no se encienda, tal vez. Ahora, de repente lo que quedó prendido es el árbol, digamos. O sea, sí, pueden haber incendios por estas cosas. Justamente por ese tipo de razones, es decir, porque no, el sistema no es totalmente inmune, es que se hacen, por ejemplo, las podas. UTE, por ejemplo, gasta muchísima plata en podas. Si podan los árboles que están medio cerca de la línea, justamente porque saben que donde las ramas estén medio cerca de los cables, pueden haber contacto con esas ramas, con los cables, que eventualmente generen incendios, ¿no? Sí, puede pasar de que una corriente baja del orden de algunos amperes, por ejemplo, queden en forma permanente quemando una rama. Puede pasar. Sí, sí. Y mucho más si la línea es larga, porque imagínense que si todavía encima que es una falla de alta impedancia, la línea es larga, tiene todavía más impedancia, más baja va a ser la corriente. O sea que sí, puede pasar y si buscan videos en YouTube está lleno de eso. Bueno, como se va a cortar, corto yo y probamos de vuelta. ¿Tá? Vale. ¿Se escuchó? Sí, perfecto. Está, corto y arrancamos de nuevo. Bueno. Estoy tratando de compartir una foto que se ve ahí de un sistema de MRT con un transformador. No sé si se ve Sí, se ve. Bueno, esto está sacado, no sé, de una página cualquiera de internet, justamente porque los sistemas de retorno por tierra se utilizan en todas partes. En este caso se ve que 13,5 suena que es una tensión de otro país, tal vez de Brasil o de algún otro lado. No es una tensión usual 13,5. Acá en Uruguay no, acá se usa 15 kilovoltios, pero bueno, es algo más o menos parecido. Estamos hablando de tensiones nominales, ¿no? La clase seguramente de los equipos es 17,5 para todos. Así que es bastante representativo. Si bien no es exactamente de acá. No, lo interesante es que justamente que vean que efectivamente esto es un aislador, un cable, uno solo, un cable solo. Después lo que tenemos es el ubicuo seccionador fusible, el cutout que ya les había mostrado, con el hilo fusible que está acá adentro. Y después lo que tenemos acá es el descargador. ¿Ah? Y bueno, esto es un transformador monofásico, es decir, esta es el bushing de media tensión, y el otro lado de la bobina del primario va directamente a tierra, como suena. Y esto, bueno, es la salida de baja tensión, que ahí dependerá de cada país, digamos, qué tensión de baja utiliza, pero básicamente es el mismo sistema. ¿No? Bueno, bien. Después más adelante, cuando veamos la parte de protecciones, vamos a insistir sobre este esquema MRT, pero me pareció que era bueno que ya se los introdujera y lo fueran viendo. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a volver ahora sí con las protecciones de estos transformadores, porque los transformadores, sean trifásicos o sean monofásicos, necesitan la protección ante las descargas
de origen atmosférico, que yo les había comentado que no necesariamente van a caer en el cable en sí, sino que basta que caigan en las cercanías de las redes, van a inducir una sobretensión con forma de impulso, que va a viajar y eventualmente podrá incidir en este transformador de la foto. Con lo cual, el descargador, ¿sí?, tiene que estar colocado y colocado lo más cerca posible del elemento a proteger. En este caso, ese transformador que está ahí. Vamos a borrar un poco esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo les decía que los equipos de media tensión se ensayan para tener una cierta aislación a impulso de rayo, en el cual se le induce una onda que tiene una cierta forma que está definida de acuerdo a una norma. Es decir, si uno hace un zoom sobre el pulso, ¿sí?, si uno pudiera registrar, y de hecho se hace, esa sobretensión en el tiempo, ¿sí?, uno ve que tiene un pico, ¿sí?, y lo que las normas piden para ensayar cualquier equipo, su aislación impulso, ¿sí?, piden que haya un cierto pico que habíamos visto que está definido por una norma, ¿sí?, y el tiempo de subida, el tiempo que demora en subir, está definido por las normas. Básicamente, después lo pueden mirar en detalle en la presentación que tienen ahí en el EVA, pero el tiempo de subida de alguna manera está definido, ¿sí?, como 1,2 microsegundos, el tiempo que demora en subir, ¿sí?, y el tiempo que baja hasta la mitad del pico, ¿sí?, digamos que esta es la corriente de pico, y esta es la corriente de pico dividido 2, ¿sí?, el tiempo que demora, ¿sí?, en llegar a caer hasta la mitad del pico, eso está definido por una norma IS, y esos son 50 microsegundos. Entonces, ustedes van a ver en los equipos que siempre aparece 1,2/50 microsegundos. ¿Qué es eso? Y bueno, quiere decir que ese equipo, como tantos otros, fue ensayado de acuerdo a una norma IS, en el cual hay un equipo de laboratorio que lo que hace es inducir un pulso que tiene el pico que marca la norma. Por ejemplo, para la clase 36 habíamos visto que era 170 kilovoltios este pico. Bueno, además de ese pico de 170, no puede ser cualquiera esta forma. La forma de la onda no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser esta. Es decir, no puede ser más lenta ni más rápida, tiene que ser esta. ¿Por qué es eso? Bueno, la verdad, eso no lo sé. Es una definición de la forma de onda que es antiquísima. Es tan antigua como la IS. Lo que sí les puedo asegurar es que esto ha permanecido incambiado por décadas. ¿Sí? Nunca se cambió esto. La forma de la onda impulsiva para ensayar equipamiento, eso no ha cambiado desde que apareció la norma. Y pasan las décadas y sigue sin cambiar. De manera tal que históricamente los equipos siempre se ensayó esa robustez ante un pulso que venga por la línea, que tenga esta forma, de igual manera durante décadas. Ahora, yo lo que les comentaba está bárbaro. Yo tengo este ensayo sobre todos los equipos de mi red. Eso quiere decir que siempre, cuando voy a tener un impulso generado por un rayo que cae, va a tener esta forma en el tiempo y va a tener ese pico que dice la norma. Y la verdad que no. La verdad que no, porque la naturaleza hace lo que quiere, no está normalizada. Es decir, estadísticamente va a tener variaciones en las cuales va a haber picos como este, pico más grande, pico más chico, ¿no? Entonces, ustedes piensen que en definitiva los valores de esa tabla son acuerdos arbitrarios.
¿tá? Es decir, alguien, un comité técnico de fenómenos, de gente que sabe mucho del tema, acordó que eso le parecía razonable, que para una red de 36, la aislación a impulso sea un impulso de 170 kilovoltios. ¿Ah? Y para las redes más chicas, de menos tensión, va a ser pulsos menores. Ahora, los rayos caen para todas las líneas. Los rayos caen para todas las líneas. Entonces, de alguna manera es como que cuando las redes son de más tensión, a los equipos se le exige una aislación impulso mayor, pero en realidad una red de menos tensión le puede perfectamente sobrepasar un pulso, con lo cual, por más que el equipo esté ensayado de acuerdo a la norma IEC, en realidad la puede quedar igual. Todo esto que les estoy diciendo es para que entiendan por qué es necesario la aparición de esta figura del descargador. Esto que está puesto acá en la foto, ¿sí? Protegiendo transformación. Tengo que poner algo que haga que la onda impulsiva, esa que viene por la línea, la pueda recortar de alguna forma a un valor que como mínimo sea igual o menor a la aislación de impulso, que es lo que yo sé con certeza que los equipos cumplen. ¿Ah? Esa es la idea de fondo. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen esa foto, es una red de un equipo clase 17,5. ¿Sí? Imagínense que eso es clase 17,5. Entonces, ese poste que está ahí en la foto, lo voy a representar y decir, bueno, tengo un poste acá, un aislador, acá tengo otro. ¿Sí? Tengo mi transformador acá. Voy a omitir el elemento de maniobra para simplificar este dibujo. Una base. Entonces, yo tengo una onda impulsiva. ¿Sí? Está viajando y en algún momento va a incidir. ¿Sí? Ahora, los equipos clase 17,5, clase 17,5 kilovoltios, tienen, de acuerdo a la norma IEC famosa, tienen una aislación de impulso, ¿sí? Un pico de 95 kilovoltios. De cresta, ¿no? CR pongo cresta porque es el pico. ¿Por qué 95? Bueno, porque la norma dice. ¿Sí? Es decir, está ensayado con un pico de 95 kilovoltios y una cierta forma de onda 1.2/50 microsegundos. Eso es lo que el fabricante hace. El fabricante, recordemos que diseña las cosas para pasar ensayo. Esto es lo que cumple mi equipo, 95 kilovoltios. Ahora, acá viene una onda impulsiva, ¿sí? Y tiene un pico, vaya a saber de cuánto. Tal vez sea más de 95, capaz que 120. ¿Tá? Entonces, si esto no tiene un descargador, el transformador podrá estar muy bien diseñado para cumplir la norma, pero en definitiva, este impulso lo termina destruyendo. ¿Tá? Entonces necesito, ¿qué cosa? Y bueno, lo que está dibujado ahí, necesito poner un descargador acá, puesto a tierra, de alguna manera, supóngase una jabalina, lo que sea. ¿Sí? Obviamente el transformador también tiene su puesta a tierra. ¿Sí? Pero lo que necesito es esto. ¿No? Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? En algún momento, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto.
De hecho, le estoy borrando esta raya verde porque físicamente, de hecho, esta bajada de tierra es la misma puesta a tierra del transformador. Físicamente lo es. Entonces, en el momento que la onda impulsiva llega acá al descargador, lo que va a ocurrir es ahora es una corriente, porque el descargador es un elemento no lineal. Me adelanto a decir que no es lineal, es decir, con la tensión normal de la red, él funciona como si fuera un aislador. Si la corriente a tierra es muy, muy, muy chiquita. ¿Tá? Ahora, en algún momento, superado un cierto umbral, el tipo conduce, un cierto umbral de tensión, ¿no? El tipo se conduce y se comporta idealmente como un cortocircuito a través de una resistencia, algo así. ¿No? Entonces, esta corriente que también es impulsiva, si uno la pudiera registrar, es un pulso, tiene un pico y dura poco, drena, digamos, el impulso a tierra, y la tensión que hay acá en el descargador es un valor limitado y que se llama tensión residual, U residual. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, para la red de UTE, los descargadores que se colocan ahí, de hecho se colocan igual a como está ahí en la foto. Si bien esa foto no es de UTE, se colocan así. ¿Tá? Esta tensión residual, que se manifiesta acá, digamos, ¿sí? Está limitada por norma de UTE a 60 kilovoltios de cresta. ¿Por qué de cresta? Y bueno, porque el pico, porque es un fenómeno impulsivo, ¿no? Es decir, el descargador de alguna manera lo que hace, imagínense, por decirlo brutalmente, la onda la recorta. ¿Ah? La raza y la recorta a un valor que no pasa de 60 kilovoltios. Cuando la onda es de tipo impulsiva, ¿no? Por un fenómeno de rayo. Fíjese que es interesante porque ya no me importa tanto la forma, no me importa tanto el pico de esta sobretensión, el descargador me lo limita a 60 kilovoltios. ¿Ah? Entonces yo ahora me fijo y digo, caramba, pero 60 kilovoltios ahora es menor que 95, entonces si mi transformador realmente está bien fabricado y cumple con estos 95, si yo le pongo un descargador que siempre me limite esa tensión, que en definitiva es la que ve el transformador ese, ¿sí? Entre fase y tierra, digamos, o sea, la que ve la aislación, si está limitado a 60, bueno, aparentemente el transformador sobrevive, digamos. ¿Ah? Bueno, y esa es la gracia de los descargadores. ¿Ah? Es decir, su tensión residual, cuando funcionan como un descargador realmente, es decir, cuando están drenando a tierra porque hay una sobretensión impulsiva que lo hace conducir, él limita a un determinado valor y es el que me salva el transformador o el equipo que sea. ¿Tá? Fotos, a ver, tengo alguna foto de un transformador ya de estación que me interesa mostrarles. Para que vean otra cosa. Digo, acá sí, ¿se ve la foto del transformador con los descargadores? Sí, se ve perfecto. Bueno, este ya es un transformador de una estación, ¿sí? Y los descargadores son estos. Lo que ocurre acá es que estos descargadores son de otra tecnología, ¿sí? A grosso modo hay dos tipos de tecnología, una más antigua, en la cual la envolvente era de porcelana y digamos, el elemento activo, el no lineal, era carburo de silicio, y los más modernos, que son los que después vamos a ver un poco más en detalle, que son de óxido de zinc, ¿no? Y además la envolvente ya no es de porcelana, sino que es una goma de silicona, pero conceptualmente es lo mismo, ¿no? Es decir, los transformadores o
digamos, el elemento a proteger, ¿sí? Se trata de que el descargador esté lo más cerca posible del elemento a proteger. Ahora vamos a ver por qué, pero me interesaba que vieran una foto para ver físicamente de qué estamos hablando. ¿Tá? Hago un paréntesis y digo que esto que ven acá, estos son cables apantallados de media tensión, esto que ven acá es una cuarta fase, es un cable que antiguamente se instalaba como reserva, digamos, ¿tá? Ahora ya no se hace, pero antiguamente se dejaba un cable, nada, sin tensión, puesto ahí por las dudas, por si fallaba uno, conectarlo rápidamente. Le digo porque salta a la vista decir, ¿qué es esto que está acá? Una fase de reserva que se dejaba ahí puesta. ¿Ah? Las fases activas son estas que se ven acá. ¿Ah? Es decir, siempre el transformador tiene descargadores lo más cerca de los bushing que quieren ser protegidos. ¿Ah? Acá Daniel, no se entonces, ve... ¿Sí? te están haciendo una pregunta, ¿por qué no se usa más ahora lo del cable? Le poner el cuarto cable. ¿Por qué no se usa más? Es una pregunta interesante. ¿Por qué no se usa más la cuarta fase? Por una razón muy, muy empírica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno, en general, la cuarta fase, esa de reserva, se instalaba para cuando había algún problema con una de las otras tres. El problema es que esa fase de reserva se dejaba sin tensión, o sea, estaba totalmente sin tensión, puesta ahí. Y uno de los problemas que tienen típicamente los cables de tipo subterráneo es que, por ejemplo, son sensibles a problemas de penetración de humedad en el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces están enterrados o están en canales que les entran agua, es decir, pasan los años y muchas veces tienen problemas de humedad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se vio empíricamente como experiencia, ¿no? Es que muchas veces cuando se quería usar la fase de reserva, esa cuarta fase, digamos, de reserva, tenía el mismo problema que las fases vivas, digamos. Entonces, en la práctica, yo quería utilizarla y resulta que fallaba igual que las otras que estaban en servicio. Es una cuestión muy empírica, o sea, no es otra cosa que eso. Idealmente, si uno pudiera tener esa cuarta fase con alguna forma de aviso temprano de que tiene algún problema, realmente cumpliría su función, que es realmente tener una reserva. Ahora, si yo no sé cómo está mi fase de reserva, no sé si tengo una reserva. ¿Se entiende? Y en particular, como es un cable que está sin tensión, ni siquiera está en vacío, de hecho yo no sé cuando lo energice si realmente va a soportar la tensión o directamente va a fallar. Muchas veces lo que pasaba era eso, en la práctica, ¿no? Es decir, cuando se quería usar la fase de reserva, tenía el mismo problema que las que estaban en servicio. Por ejemplo, que le entraba humedad, etc. Entonces, es una cosa que se está dejando de utilizar, es decir, en los proyectos se está dejando de proyectar, ¿no? Bueno, ¿se escuchó eso? Sí, perfecto. Entonces, volviendo al tema de los descargadores, más allá de la tecnología, de cómo se han históricamente fabricado, hay algo que es importante que ustedes sepan, y es el hecho de que el descargador siempre tiene que estar, entre comillas, lo más cerca posible del elemento a proteger. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? En la práctica, instalarlo lo más cerca posible significa que el tramo, digamos, entre el descargador y el bushing del elemento a proteger va a ser cortito, lo más corto posible. Y el cable de bajada y el cable de conexión acá, ¿sí?, también va a ser lo más corto posible. Es decir, voy a hacer lo más corto posible este tramo y este tramo. ¿Tá? Entonces, eso tiene sus ventajas. ¿Tá? ¿Por qué?
no me voy a detener demasiado en esto, pero de alguna forma, ¿sí?, el hecho de que este tramo, ¿sí?, que estoy acá señalando sea lo más corto posible, hace que el descargador proteja mejor el elemento a proteger. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, esto es muy sutil esto que voy a decir, ustedes piensen que esta corriente, en el momento que conduce el descargador, esta corriente es impulsiva, ¿sí? Por lo tanto, tiene una variación en el tiempo muy rápida, ¿tá? Entonces, ¿qué ocurre? Como tiene una variación muy rápida en el tiempo, la caída de tensión que hay en este tramo de cable ya no es tan despreciable. Si fuera 50 Hz, les digo que sí, la caída de tensión 50 Hz en un tramo de cable de bajada de tierra, nada, puedo considerar que es cero. Para ser un fenómeno impulsivo, ¿ah?, en el cual hay una variación muy rápida en el tiempo, la tensión, la tensión autoinducida en el tramo este, ya empieza a no ser despreciable, pueden ser algunos kilovoltios, ¿no? Es más, no solo, en realidad, más que el valor de la resistencia, empieza a influir la forma del cable. Por ejemplo, no es lo mismo que el cable sea redondo, de bajada de tierra, ¿no?, que sea, por ejemplo, una cinta o una cosa plana, como una especie de cinta. No sé si ustedes habrán notado alguna vez que hay algunas puestas a tierra, sobre todo lo he visto en antenas, que es como una especie de cinta, así. Eso tiene que ver con la distinta impedancia por unidad de longitud de algo que es redondo y de algo que tiene esta forma, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa corriente que es impulsiva, se le agregaría, digamos, una cierta tensión por la propia bajada de tierra, digamos, ¿no? Un razonamiento similar, pero mucho más complicado de explicar, es cómo influye esta distancia, que sería la distancia físicamente, digamos, en la foto, entre el descargador y el bushing. Lo que pasa es que eso ahí hay que entrar en dibujo de cómo se reflejan las ondas. Pero más allá de eso, lo que tienen que retener en la cabeza es que uno tiene que, digamos, una regla del arte es, el descargador tiene que estar lo más cerca posible del elemento a proteger. ¿Por qué? Porque de esa manera, bajo el largo de estos conductores y de estas distancias de barra o de cable. ¿Ah? ¿Sí? Eso son reglas empíricas. Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí?, hace que, o explica por qué la tensión residual, por ejemplo, en un caso práctico, como sería la red UTE pide algo como 60 kilovoltios, ¿sí?, y nosotros en realidad tenemos por ensayo que el equipo resiste 95. Alguien puede decir, pero ¿por qué ese margen de 35 kilovoltios? Bueno, la explicación de por qué tengo ese margen acá, en parte se debe a que yo sé que hay algunos kilovoltios adicionales que se me agregan por el hecho de que el descargador no está exactamente pegado en el descargador. ¿Por qué? Porque nunca lo puedo instalar exactamente pegado. Siempre voy a tener algún tramo de barra, como el de acá en la foto, ¿sí?, y siempre voy a tener algún conductor de tierra, si bien acá en este caso está muy reducido, pero después yo tengo el cable de bajada, ¿sí? O sea, siempre voy a tener algún tramo de cable que me va a agregar algún kilovoltio. Es muy difícil de evaluar eso en números, ¿ah? Pero siempre sabemos que existe, digamos, esos tramos de conductor y que generan que yo necesito, y esto es lo más importante de todo, yo necesito un cierto margen entre la tensión residual del descargador, es decir, lo que el fabricante del descargador me garantiza que hace, y la tensión máxima que puede resistir un impulso de sobretensión, por ejemplo, el transformador. Necesito un cierto margen.
ese margen también es muy empírico. Obviamente, cuanto más margen tenga, yo voy a estar más seguro. No es la única razón para tener ese margen lo que acabo de decir. Porque por más cerca que yo lo ponga el descargador del equipo a proteger, hay otro elemento. Y es el siguiente. No se olviden que si bien el fabricante del transformador me ensaya el transformador con una cierta forma de onda normalizada, 1.2/50 microsegundos, esta onda impulsiva puede ser más o menos rápida que eso. En particular, les comento, que un descargador, si yo lo someto a una corriente impulsiva que tiene el mismo pico y le cambio la velocidad a la curva, al pulso, imagínense que yo lo someto al descargador, le hago pasar un pico de 10 kA al descargador, ¿no? Con una cierta forma de onda que está normalizada. ¿Sí? Ahora, esto me da un cierto valor de tensión residual en borne del descargador. Si yo le hago pasar la misma corriente de pico, pero en una forma de onda más rápida, el mismo pico, pero una corriente más rápida, la tensión residual ya no es 60 kV. Seguramente es algo más, un poco más. Y de hecho el pico es el mismo, pero es que reacciona distinto. Entonces, como yo en realidad no sé la forma de ese pulso, ¿sí? No sé si es más rápido o más lento, porque es parte de la naturaleza, y la naturaleza, insisto, no está normalizada, yo necesito un margen justamente entre esto y esto. ¿Por qué? Porque esto y esto son ensayos. Son ensayos. Esto es un ensayo de un descargador, que ahora vamos a ver cómo se hace, y esto es un ensayo sobre el transformador, pero son ensayos. Son intentos de simular la realidad, pero no son la realidad. Porque la realidad es que la naturaleza no obedece a ningún estándar. Obviamente, atrás de estos números hay estadísticas. Uno quiere creer que hay estadísticas de todas estas cosas, donde la gente que sabe define las especificaciones de los equipos y uno quiere creer que eso es representativo de una realidad estadística, pero no quiere decir que un día en la vida operativa de esa red caiga el padre de todos los rayos. Entonces, estos márgenes son totalmente empíricos. Son totalmente empíricos. Por eso ustedes van a ver que en realidad en los ejercicios que nosotros proponemos, este margen es un dato. Si quiero un margen de un 30%, un 25%. ¿Por qué? Y porque realmente es empírico. Con esto lo que quiere decir que si yo tengo una red donde en una cierta zona tengo problemas porque los transformadores se me queman a pesar de tener descargadores, lo que voy a tener que hacer es aumentar ese margen de alguna manera, es decir, especificar, tener descargadores que tengan una tensión residual menor. Lo cual, después vamos a ver que tiene otro impacto. Pero eso lo vamos a ver después. Por lo pronto me interesa que piensen en eso. Si yo necesito un margen de la tensión residual del descargador respecto del nivel de aislación impulso del equipo a proteger. No puede ser 95 esto y 95 esto. ¿Por qué? Porque en la vida real esto es la tensión residual en el descargador, pero no es exactamente la tensión que hay en bornes del equipo a proteger. Y más pensando en que las ondas de sobretensión no están normalizadas, pueden ser más rápidas o más lentas. Ahora, las normas no ensayan las cosas en un rango de velocidades un rango de tiempos de duración de los impulsos, no. El impulso de tensión está total y absolutamente normalizado.
¿Por qué? Porque si no sería imposible, esa es la realidad, sería imposible probar equipamiento. ¿Tá? Entonces, justamente por eso les digo que estos márgenes son muy variables, depende del tipo de red y depende de la distribuidora. Hay distribuidoras que tienen un cierto margen, otros tienen otro, y cada uno con su librito, digamos. O lo que es lo mismo, cada uno con su experiencia práctica. UTE tiene estos márgenes y, de hecho, no hemos tenido grandes problemas con estos márgenes. Ahora, ya les digo, una de las cosas que uno podría hacer en una red donde tuviera más problemas, para empezar, sería poner más descargadores en la red, en otros puntos, no solo en el transformador, tendría que poner en otros lados de la red, y eventualmente podría considerar la posibilidad de bajar la tensión residual para tener un margen mayor entre estos dos valores. Lo que ocurre, lamentablemente, como siempre en ingeniería, no hay almuerzo gratis. O sea, si yo bajo esto, ¿sí? Si yo pongo un descargador de una tensión residual menor, voy a tener otro problema, que es algo que vamos a ver después. ¿Ah? Pero no es, no es algo que yo pueda jugar con eso porque me impacta de otra manera. ¿Ah? Daniel, Bueno, una consulta. sí. Pregunta. Los descargadores, o sea, ¿aguantan varias sobretensiones o son como el fusible que con una sobretensión grande ya no sirven más, digamos? Muy buena pregunta. No, justamente, están pensados para soportarlo varias veces. Es decir, no es un arma de un tiro solo, el descargador no es un arma de un tiro solo. O sea, debe poder resistir el pasaje de una corriente impulsiva muchísimas veces. ¿Ah? Eso tiene que ver con cómo se ensayan los descargadores, pero les cuento, por ejemplo, los descargadores, después lo vamos a ver, lo que se llama, entre comillas, de corriente nominal 10 kA, que son los que básicamente se usan. No quiere decir que le pasa una corriente impulsiva de 15 kA y se queman, no. De hecho, soportan, porque el ensayo de diseño se lo especifica así, soportan pulsos de 100 kA, de 100. Se tiene que poder soportar al menos un par de pulsos de 100 kA. Bueno, No quiere decir que con la tensión residual a ese valor de 100 kA tenga que proteger un equipo. No, tiene que poder sobrevivir sin destruirse. Pero perfectamente tiene que poder soportar 100 kA. 10 kA, después lo vamos a ver, pero refiere a un valor de corriente para el cual, si yo le doy un pulso de 10 kA de una cierta duración, efectivamente la tensión residual son los famosos 60 kV que están acá. Bueno, vamos a hacer un corte, arrancamos y redondeo la idea. No es la idea quedarme 40 minutos más, sino redondear esta idea y terminamos, ¿ok? Así que hacemos un corte, pues se corta, termino esta idea y ya terminamos por hoy. Están viendo ahí una presentación de PowerPoint. Sí. No la estoy viendo. Se ven los 15 diapositivas. Quería mostrarles alguna cosa en particular. Acá está. Simplemente comentarles cómo es físicamente un descargador. Como ven ahí, el descargador, en definitiva, voy a hacer un dibujo también acá en el pizarrón, está compuesto por un principio activo que son pastillas,
¿sí? En definitiva son columnas de pastillas de óxido de zinc hoy en día. Antiguamente era carburo de silicio, pero hoy en día básicamente están formados por pastillas, una arriba de la otra. ¿Ah? Por ejemplo, por acá creo que había una foto, acá. ¿Ah? Está compuesto básicamente por pastillas así como se ven ahí en la foto. ¿Ah? Es decir, el elemento, el alma de un descargador son esas pastillas, que se ponen en columnas. ¿Ah? Columnas, ¿sí? Se ponen en serie, después se pone acá un electrodo, digamos, otro acá, un tornillo, otro tornillo. ¿Ah? Y después acá tendrá un envolvente que puede ser de goma de silicona o alguna otra cosa. ¿Ah? Y ahí tenemos nuestro descargador. ¿Ah? Básicamente son así. Entonces, el alma del descargador son las pastillas de óxido de zinc. ¿Tá? Y es un elemento, digamos, no lineal, digamos, profundamente no lineal, ¿sí? Que tiene una curva, digamos, de este estilo. ¿Ah? Tensión corriente. ¿Sí? Es decir, a partir de un cierto nivel de tensión, él empieza a conducir. El nivel de tensión no importa si es positivo o negativo. ¿Tá? Es digamos, un valor absoluto. Sea la tensión positiva o negativa, a partir de cierto umbral, conduce. ¿Tá? Del umbral para abajo, digamos, tiene una corriente de fuga muy, muy chiquita. ¿Ah? Es decir, es un elemento no lineal. Entonces, él funciona de esa manera, a partir de cierto umbral. Es decir, la idea básica, ¿cuál es? Es que el descargador, mientras está la tensión alterna normal de la red, él no tiene que conducir. Él se tiene que comportar como un aislador. ¿Ah? En cambio, cuando viene el pulso de sobretensión, ahí sí yo quiero que realmente se comporte como, idealmente como un cortocircuito a tierra, digamos. ¿Sí? Básicamente, a grosso modo, es eso. ¿Ah? Como no es un cortocircuito a tierra perfecto cuando conduce la corriente impulsiva a tierra, en realidad es como si hubiera una resistencia en ese momento, es que aparece esa tensión residual en bornes del, ¿sí? La tensión residual que aparecería, ¿sí? cuando la corriente es de tipo impulsiva. ¿No? Entonces, nosotros habíamos visto de que esto, en definitiva, se ensaya. Volviendo al ejemplo de la red de 15 kilovoltios de UTE, ¿sí? Lo que se pide es que la tensión residual sea no más de 60 kilovoltios de cresta, ¿sí? Cuando la corriente, ¿sí? Tiene un pico de 10 kA, ¿sí? Y la forma de onda, esto está definido por una norma, que es una norma de descargadores, el tiempo de subida es 8 microsegundos y el tiempo de bajada hasta la mitad de los 10 kA, o sea, 5 kA, es 20 microsegundos. ¿Por qué? Porque es así, porque la norma lo dice. ¿No? Entonces, lo que quiero que entiendan que estos 60 kilovoltios están íntimamente asociados a que la corriente del ensayo es esta. Si fuera otra, ya no serían 60 kilovoltios. ¿No? Les voy a mostrar un ensayo donde se mide justamente la tensión esta para que entiendan de qué estamos hablando. A ver si se ve. Esto, no sé si están viendo ahí una foto de un elemento. Bien. Que lo que hizo fue registrar, es un elemento que lo que hace es registró la onda
Esta curva que ven acá es la onda de corriente impulsiva que pasó a través del descargador cuando condujo a tierra, ¿sí? O sea, se supone que esto es un registro de la onda de corriente que tiene una duración 8/20 microsegundos, es decir, vamos a creer de que efectivamente esta es la onda normalizada. Este pico es de 10 kA, y acá lo que se midió es la forma de onda de la tensión, y el pico, más allá si es positivo o negativo, esto no importa demasiado, ¿sí? Más allá que se lo grafique positivo o negativo, lo que importa es el pico, es el valor máximo a la cual arrasa la tensión. ¿Sí? Es decir, la tensión sube en el descargador, pero ven que no aumenta más allá de este valor. Esa es justamente la tensión residual que se busca, que no sea más de 60 kilovoltios de cresta. Digo, este es el ensayo de laboratorio, en el cual se lo somete a un pulso que es totalmente artificial, que tiene una forma totalmente estandarizada. Pues en la realidad ni tiene ese pico, ni tiene esa duración, la onda de la corriente impulsiva que drena a tierra. Entonces, en definitiva, la tensión residual esta es función no solo del pico, sino de la duración. Como es no lineal, permítanme decirles que si yo a ese descargador le aplico una onda impulsiva de la misma duración, ¿no? O sea, 8 microsegundos hasta el pico, 20 microsegundos hasta la bajada, hasta la mitad del pico. Si yo le aplico una onda impulsiva de corriente a un ensayo de manera tal que la onda en vez de 10 kA tuviera 20, la tensión residual no es 120, no es lineal. Tal vez la tensión residual en vez de 60 es 65 o 70. No crece al doble, justamente, no es lineal. Sí va a aumentar, la tensión residual va a aumentar, pero el descargador va a tratar que aumente lo menos posible, o sea, realmente no es lineal. O sea, si le doy una corriente impulsiva del doble, esto no va a aumentar el doble ni ahí. Va a aumentar, pero poco, no mucho. Justamente por eso yo les decía que tenemos que tener un margen entre estos 60 kilovoltios y, por ejemplo, los 95 kilovoltios de cresta de los ensayos de la clase de 17,5, de cualquier cosa que haya en la red que obedezca a esa aislación de impulso de esa clase. Por eso es justamente el margen. Yo puedo tener pulso más rápido, de mayor corriente, que implique mayor corriente, porque estadísticamente va a pasar en algún momento. Entonces la tensión residual ya no va a ser 60, va a ser un poco más tal vez. Bien, entonces le decía, son pastillas. Entonces, acá viene la otra parte de la cuestión. Y con esto termino de redondear esta idea y la clase que viene la seguimos. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, pero, a ver, imagínense que el descargador que yo utilizo en mi red tiene 4 pastillas, ¿sí? 4. Imagínense que cada pastilla, y esto sí es bastante proporcional, cada pastilla, en realidad, si las pastillas son exactamente iguales, estaría aportando algo así como 15 kilovoltios de cresta cada una. Es decir, digamos que idealmente se reparten las tensiones de igual manera cuando está conduciendo, de manera tal que cada una de las pastillas aportaría, o digamos, si uno pudiera medir entre cada pastilla, la tensión residual son 15 kilovoltios de cresta. Entonces 15 por 4 me da 60 kilovoltios. Ahora imagínense que yo quiero tener un margen mayor, ¿no? Digo, ¿por qué tener solo 35 kilovoltios de margen? Digo, ¿por qué no estar más seguro? ¿Por qué no meterle más margen? Entonces a mí se me ocurre, digo, voy a usar un descargador que en vez de 4 pastillas tenga 3 pastillas. Las mismas pastillas, ¿no? De hecho, el fabricante usa las mismas pastillas. Entonces yo le pido al fabricante, le voy a comprar
un descargador que en vez de 4 pastillas tiene 3 pastillas. Y además me va a salir más barato, ¿no? Es un descargador todavía encima más barato. Maravilloso. ¿No? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Entonces, en vez de comprar este, que tiene 60 kilovoltios de cresta, compro este otro, que idealmente, si es cierto todo lo que dije, tendría algo así como 45 kilovoltios de cresta, ¿no? Con lo cual tengo un margen mayor. Supónganse que este me da 60 kilovoltios de cresta, y este, ante la misma corriente, ¿no? Me daría idealmente 45 kilovoltios de cresta. Con lo cual yo tendría un margen más grande. ¿Ya? Bueno, este razonamiento se puede llevar al absurdo. Si bueno, agarro y pongo uno de una pastilla sola. ¿Ah? Bueno, entonces llevado al absurdo uno empieza a ver cuál es el problema. ¿Ah? El problema es que si yo le saco pastillas, ¿sí? Tal vez lo que va a pasar, que va a empezar a conducir incluso cuando la tensión es alterna, que es la tensión normal de la red. ¿Ah? Es decir, lo que postulo es que hay otra propiedad de los descargadores, que es lo que se da a llamar la tensión de operación continua. ¿Ah? Que lo pueden encontrar como UCOV, ¿ah? Continuous Operation Voltage, ¿ah? Tensión de operación continua, que sería otro o el segundo de los parámetros más importantes del descargador. Uno es la tensión residual, es decir, su comportamiento cuando él está conduciendo, y este otro, ¿sí? La tensión máxima que soporta en forma permanente, es decir, su comportamiento cuando él tiene que funcionar como aislador, entre comillas. ¿Ah? Es decir, este es el comportamiento cuando tiene que comportarse como un cortocircuito a tierra, y este es el comportamiento o el parámetro que me interesa cuando tiene que funcionar como, como un aislador más. Que de hecho, si usted lo piensa, un descargador, el 99,999% de su vida, él funciona como un aislador. Él no está conduciendo todo el tiempo. Alguna vez en la vida conduce a tierra. El resto del tiempo tiene que bancarse esa tensión de la red sin él ser un problema. ¿Se entiende? Sin él ser un problema. Entonces, aparece la figura, es decir, un valor que el fabricante me va a tener que garantizar, además de la tensión residual, va a aparecer la tensión de operación en forma permanente, es decir, la tensión que yo podría aplicar en bornes del descargador en forma permanente, tensión alterna, frecuencia industrial, 50 Hz, ¿sí? La que él podría soportar en forma permanente sin él ser un problema, es decir, sin él conducir. Porque usted piensen que en algún momento, si esta tensión supera el valor de la tensión de operación continua del descargador, el descargador literalmente se quema, revienta, empieza a conducir y térmicamente se destruye, y él mismo es un cortocircuito. Él mismo es un cortocircuito. Con lo cual generaría la apertura del reconectador, etcétera, etcétera, etcétera. El reconectador además intentaría cerrarse un cortocircuito permanente, o sea, eso al final termina en una apertura permanente del circuito. No hay recierre que arregle eso. Entonces, acá surge por el absurdo porque no tiene sentido tener un descargador de una pastilla sola. Es decir, él mismo podría no soportar la tensión de la red. Es decir, cuanto más pastillas saque, voy a bajar la tensión residual, pero también, en forma proporcional, voy a bajar la tensión de operación continua. Porque la tensión de operación continua de un descargador es la suma de las tensiones de operación continua de cada pastilla.
de la misma manera que la tensión residual de un descargador es la suma de las tensiones residuales que uno mediría en cada una de las pastillas. Entonces, acá no hay vuelta. Si yo saco pastillas, voy a bajar la tensión residual, bárbaro, pero va a llegar un momento que voy a estar en un valor de tensión de operación continua del descargador tan baja, ¿ah? Que él mismo va a ser un problema, pues no en un descargador de una pastilla sola. ¿Ah? Va a haber un momento en el cual esto empieza a ser un problema. ¿Tá? Entonces no puede ser ni mucha pastilla ni poca. Tienen que ser, hay un óptimo ahí. ¿Tá? Si tiene muchas pastillas, esto va a ser proporcionalmente más grande y por lo tanto no voy a tener problema con las sobretensiones de la red incluso, pero la tensión residual tal vez me acerque mucho a esto, a la hilación de impulso de los equipos de la red. Ahora, si saco muchas pastillas, esta diferencia entre la tensión residual y la hilación de impulso de los equipos de la red va a aumentar, bárbaro, pero voy a estar tal vez muy cerca de una tensión que haga que con la propia tensión de la red los descargadores fallan. Y eso puede ser catastrófico, porque no se olviden que en una red, en una salida de una estación, hay un montón de transformadores y cada transformador tiene descargadores. O sea, podría ser una quematina en masa de descargadores si no veo bien cuál es la tensión de operación continua del descargador que tengo que elegir. Entonces, ahí ya tengo un límite por abajo. ¿Sí? Por abajo quiero decir en el número de pastillas que voy a pedir el descargador. ¿Tá? Para terminar, esto después lo seguimos el jueves, quiero que piensen que no es solo el problema con la tensión de operación continua, no es solo la tensión estrellada, porque estos descargadores se ponen entre fase y tierra, ya habrán visto en las fotos, digo, se ponen entre fase y tierra. Y ahora lo vinculamos con otra cosa que ya vimos. Si yo tengo un cortocircuito fase tierra, los descargadores de las fases sanas experimentan una sobretensión que anda en algo así como un 73%. ¿Tá? Son las sobretensiones transitorias que vimos. ¿Tá? Ahora, piensen ustedes que los descargadores de las fases sanas tienen que poder soportar esas sobretensiones transitorias por el efecto de una fase a tierra en una salida cualquiera de una estación. Si no es solo que tienen que soportar la tensión estrellada normal de la red, no. Si hay una sobretensión transitoria por efecto de una falla a tierra, durante el tiempo que demoren las protecciones en abrir, también tiene que soportar esos descargadores esa sobretensión. Con lo cual, esta tensión residual de los descargadores no solo tiene que ser mayor a la máxima tensión estrellada de la red, tiene que ser mayor a la máxima sobretensión transitoria de la red. ¿Sí? O lo que es lo mismo, tiene que soportar la máxima sobretensión transitoria durante el tiempo que demoren las protecciones en abrir y en hacer desaparecer esa sobretensión transitoria. ¿Tá? Entonces, claramente vemos que para elegir un descargador, y de hecho los ejercicios que ponemos justamente se trata de jugar con esas dos cosas, tienen dos parámetros fundamentales. Uno es la elección de su tensión residual, es decir, cuál es el valor de la tensión en bornes cuando él está conduciendo a tierra una corriente impulsiva, y lo otro es cuál es la tensión máxima en forma permanente que es capaz de soportar en esos bornes, ¿sí? Cuando, bueno, en forma permanente. Por definición, la UCOB es la tensión máxima que soporta en forma permanente. ¿Está bien? Bueno, entonces, con esto vamos redondeando. La clase que viene vamos a hacerla el jueves.
¿sí? Ok. En principio, a la misma hora, y vamos a profundizar un poco más en este concepto, ¿sí? Y después, no sé si la clase que viene del jueves o la del martes de la otra semana, vamos a hacer algún ejercicio, vamos a resolver en conjunto algún ejercicio donde justamente vamos a aplicar esto, es decir, vamos a elegir descargadores en base a ciertas hipótesis de la red. ¿Está bien? Pero en principio yo quería cerrar este concepto de que ustedes vean cuáles son los dos parámetros básicos para la elección de descargadores y cómo de alguna manera hay una solución de pros y contras entre estos dos parámetros, ¿no? Eso es, digo, a grosso modo es lo que pretendemos dar en este curso. Obviamente, digo, dentro del equipamiento en sí, descargadores, se puede profundizar mucho más en el tema de los ensayos que se piden, etc. Pero por lo pronto, yo lo que quiero que les quede bien claro es cómo elegir descargadores en base a estos dos parámetros, con lo cual de alguna manera tenemos que entrar un poquito más en cómo se diseñan, y también vamos a ver un poco, que eso me faltó comentarles, algo respecto a los accesorios que tienen. Básicamente me refiero a lo que se llama desconectadores, y los desconectadores y los contadores de descarga, que son básicamente los dos accesorios clásicos que se usan en los descargadores de distribución. Pero eso lo dejamos para la clase del jueves. ¿Se ha escuchado bien hoy? Sí, perfecto. Parece que mejor que la vez pasada. Sí. Bueno, Bueno, por mi parte, entonces los saludo y nos vemos el jueves. nos vemos el Entonces. jueves. Dale, gracias. Nos Gracias. vemos, chao. Chao, gracias.